Bueno, mientras acomodamos el tema del PowerPoint, buenos días, es un placer estar acá en esta jornada de soja. Les cuento mientras acomodamos esto qué es lo que les voy a contar dentro de un rato. Cuando empezamos a pensar en cómo ocuparnos de la productividad y en los sistemas de producción, se nos ocurrió que la mejor forma de contarles cómo abordar esto en una campaña que definitivamente, y voy a empezar poniendo el contexto, pero que todos tienen claro que no va a ser fácil en cuanto al negocio, cómo podemos hacer para ocuparnos, y lo que voy a hacer es contarles experiencias, casos de gente que hace cosas a pesar de estos números. Y si bien algunas ideas, a algunos le vendrán mejor que otros, y no es una caja de herramientas donde yo tengo que hacer una secuencia en lo que le voy a contar, son distintas cosas sueltas o que se pueden agrupar y que van a servir para abordar esta situación actual. Entonces, dos diapositivas sobre el cambio del modelo de negocio, o mi opinión sobre el cambio del modelo de negocio. En el 2012, en febrero del 2012, con los CREAs de Litoral Sur decidimos hacer una jornada que le pusimos el nombre de Jornada de Escenarios. La Jornada de Escenarios lo que buscaba era ocuparse de que nosotros creíamos en ese momento que coyunturalmente los negocios principales que hacen los empresarios CREA en Entre Ríos para la campaña siguiente, o sea, para la 12-13, no cerraban. Y entonces dijimos, bueno, juntémonos, miremos los números, pensemos qué podemos hacer, pasemos la coyuntura. Esa jornada se repitió en el 2013 y se repitió en el 2014 y es muy probable que se repita en el 2015, con lo cual lo que estamos viendo hoy es que lo que en ese momento pensamos que era la coyuntura, ya no es más la coyuntura. Probablemente sea un modelo que cambió. Si miramos los números, esto es para una zona Entre Ríos, es la zona de Victoria, son los números reales de 2 o 3 grupos CREA que hay en esa zona. En campo propio, poniéndole un costo de administración, pagando impuesto inmobiliario y sin cargarle costo de oportunidad a la tierra. Fíjense que las distintas secuencias de cultivos, digamos los dobles cultivos o los cultivos individuales, tienen distintos márgenes que van de $300 a $120 por hectárea de margen neto después de administración, y que el margen promedio es de $214. Estos campos, hace 2 años, si alguien nos arrendaba en 12 quintales de soja, estaba haciendo un negocio, ¿sí? O pensaba que iba a hacer un negocio. Este año es muy variable, pero yo le puse para hacer la cuenta 10 quintales. Si le pongo 10 quintales de soja, esos son los resultados proyectados para esta campaña, ¿sí? No estoy diciendo nada que la mayor parte de los que están acá no sepan, pero básicamente, independientemente de que hay números de $70 a menos $120, lo cierto es que el promedio da negativo, y que sea 70 o sea menos 120, no es posible el riesgo que tiene implícito el negocio agrícola con estos valores, ¿sí? Supongo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, con este diagnóstico hay gente que está haciendo cosas, y ahí es donde me quiero meter ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que les quiero contar? ¿Qué está haciendo la gente con esto? Una de las ideas de lo que están haciendo es intensificar. Intensificar quiere decir hacer más cultivos o usar los mismos recursos más y de una forma más eficiente. En general tiene que ver con hacer más cultivos, ¿sí? Y depende de los ambientes, depende de qué cultivos puedan meter y qué no, pero lo cierto es que en los últimos años esta herramienta fue un poquito un estabilizador de un negocio que se estaba poniendo complicado. Ahora, hacer más cultivos implica que tengo que generar conocimiento, porque si yo voy a hacer soja en Entre Ríos, tengo 20 años de ensayos de INTA, ensayos de los CREAS, ensayos privados, la REXO, tengo 1000 lugares donde buscar información de qué tengo que hacer. Si tengo que hacer arveja, no hay un lugar donde pueda buscar esa información. Si tengo que hacer colza, está bastante peleado. Si tengo que hacer cebada incluso, la verdad es que no es tan fácil saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? El manual de procedimientos no es tan fácil de adquirir. Entonces, además de intensificar, tengo que generar conocimiento. Y además de generar conocimiento sobre el cultivo, hay algo que es determinante y que los próximos 5 minutos se lo voy a dedicar a esto, que es entender las interacciones. Que quiere decir que lo que yo hago hoy acá tiene que ver con lo que va a pasar después. Y lo que pasa después tiene que ver con lo que sigue. Entonces, entender que nuestro negocio, nuestros modelos están atados y que cuando yo los pienso, los tengo que pensar atados, me parece que es uno de los mensajes que estaría bueno que nos quede. Este es un ejemplo, ahora voy a dar un par de ejemplos de interacciones. Esto es del CREA La Cuchilla, que es un CREA en Uruguay que siembra 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas en Uruguay es una superficie muy importante. Es del ingeniero Masili. Y fíjense que del 2009-2010 al 2013-2014, la soja de segunda sembrada sobre cebada siempre dio arriba que la soja de segunda sembrada sobre trigo. En el promedio, estoy mirando la columna total, es un 8%, o sea, estamos hablando de 200 kilos, si quieren, o entre 150 y 200 kilos más de soja de segunda.
pero además tiene la constancia de que en años secos, en años húmedos, en años buenos, en años malos, que es esa serie de 5 años, siempre dio arriba. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto, si yo no miro esto, y comparo solo el margen de trigo y cebada, a lo mejor estoy tomando una mala decisión en cuanto a cómo evaluar los cultivos en una rotación. Olvídense del cuadro por un segundo, ahora voy a marcar lo que quiero que miren ahí, pero lo que quiero rescatar acá es la herramienta. Esto también es tomado de los CREAs de Entre Ríos. Fíjense la forma de comparar secuencias de cultivos y cómo en la comparación de secuencias ya dejo de ver las barritas individuales, empiezo a ver cómo juegan todas juntas y cómo puedo materializar esas interacciones. Para empezar a ver esto, fíjense que las distintas secuencias de cultivos pueden haber $60 de diferencia, puedo hacer un promedio de $40 negativo a un margen positivo de 22, esto es tomando el modelo de 100% arrendado. Seguramente la mayor parte de los que están acá, por lo menos la mayor parte de la gente en Entre Ríos, no es ni 100% arrendado ni 100% propio. En general es un mix entre arrendado y propio. Para hacer fácil los números, yo acá tomé solo la parte de arrendado. Independientemente de que todos los números son malos, hay $60 para ganar en ese promedio. Pero fíjense además cómo están puestas las interacciones para evaluarlas. El mismo trigo soja, en un caso da $30, porque viene de una soja de primera, y entonces tengo una mejor condición para la siembra de trigo. Ahora, en la última secuencia, que da menos $30, o sea, hay $60 de diferencia entre uno y otro, en realidad estoy previendo que voy a tener que sembrar un trigo sobre un maíz de segunda. Que independientemente de que en muchos casos puede ser difícil, pasó en un montón de zonas, en Litoral Sur y en Entre Ríos puntualmente, hace 15 minutos que terminamos de cosechar el maíz tardío, o de segunda, independientemente de que yo, digamos, asumiendo que lo puedo cosechar, después tengo que sembrar un trigo sobre un volumen de rastrojo importante, que además voy a tener movilización de nitrógeno, que además probablemente tenga más problemas de enfermedades, o sea que va a ser un trigo más caro y probablemente de menor rinde. Entonces, cuando yo pienso las secuencias de vuelta, tengo que poner ese número ahí, porque si no de vuelta puedo estar tomando decisiones equivocadas. Esa es una interacción negativa, una interacción positiva. En los últimos años hemos descubierto que el maíz de segunda sobre arveja rinde lo mismo que el maíz tardío. El maíz tardío en Entre Ríos, para que tengan una idea, el próximo año probablemente ocupe el 50% de la superficie. Si tuviéramos un pronóstico de niña, estaríamos hablando del 70% de la superficie con maíz tardío. ¿Sí? Esa es la importancia de la participación del maíz tardío en los modelos. Ahora, el maíz temprano voy a perder $120, o puedo hacer un cultivo antes que me pague una parte del arrendamiento, que además no tenga la necesidad de estar 7 meses con el lote limpio, que hoy con el tema de malezas es un incordio y además es caro, y a lo mejor puedo pasar a ganarme $70 por meter un cultivo más que de cualquier forma en ese periodo no hubiera hecho nada. De vuelta, no estoy diciendo salgan todos mañana a hacer arveja, tengo que ver si tengo el ambiente, tengo que ver si sirve en mi campo, si me sirve el modelo. Lo que digo es, hay una forma distinta de pensar los modelos, lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Este es otro ejemplo de interacciones. En julio de este año, hace un mes y piquito, le preguntamos a todos los miembros CREA de la Argentina, respondieron 1000 empresarios CREA en todo el país y todos los asesores CREA, o sea, 216 asesores CREA, respondieron una encuesta en que, entre otras cosas, les preguntaba cómo estaban con el problema de malezas y en qué lotes, cuántos lotes tenían con un problema de malezas. Problema, lo que nosotros decíamos es, problema es igual a tengo que hacer algo, tengo que hacer un manejo distinto. ¿Sí? Si voy a hacer más de lo mismo, tengo la maleza pero no tengo un problema. Si vas a hacer algo distinto, eso para nosotros es un problema. Fíjense, está hecho para todas las malezas más importantes hoy resistentes. Yo muestro solo el ejemplo de rama negra. Estoy mirando el mapa que les queda a ustedes a la izquierda. Fíjense que en algunas zonas como Entre Ríos, como sur de Santa Fe, el 50% de los lotes, el 60% de los lotes tienen un problema, tengo que hacer un manejo específico para coniza. ¿Sí? Y fíjense ahora en el mapa de la derecha, eso es el costo promedio, donde te digo, bueno, ¿tenés que hacer algo? Perfecto, contame cuánto te cuesta ese algo. Bueno, en el movimiento CREA, que es el círculo azul más oscuro, el promedio es 32%. Ahora en algunas zonas estamos hablando de casi $50 más. O sea, puedo tener la combinación de el 60% de los lotes que hace con algo para hacer y que ese algo sean $60. Y si yo no lo pongo en el modelo de interacciones, de vuelta puedo estar tomando malas decisiones. Entonces, no pensar las cosas como compartimentos estancos, sino pensarlos dentro de mi sistema y de mi realidad, me parece que es uno de los mensajes. ¿Qué otras cosas hacen? Lo que voy a contar ahora es de una empresa de alguien que está sentado acá, que es lo de sumar actividades que tienen sinergias. Es una empresa que
en los últimos años, además de hacer agricultura en campo propio de terceros, ha decidido comprar empresa de maquinaria, tiene una empresa de maquinaria importante, y empezando con una empresa de transporte. Lo tuvimos en la última jornada de escenarios. Y entonces, cuando miran el negocio, ellos lo que dicen es, si yo hago este cultivo, esto es lo que gano o pierdo en el cultivo, pero además este es el margen que me queda en la empresa maquinaria y este es el margen que me queda en la empresa de transporte. Si hago dos cultivos, la empresa maquinaria la muevo 2 veces, la empresa de transporte la muevo 2 veces, y aunque el margen de agricultura sea igual, le puedo sumar los márgenes que me estoy ganando en las otras empresas. Entonces, de vuelta, creo que es una forma de mirar la empresa en su conjunto y salir un poquito de las barras de los cultivos estancos. Integrar actividades, esto pasó mucho en los últimos años en Entre Ríos, gente que decidió bajar costo de transacción de maíz, por ejemplo, y de soja incluso, por planta de crushing, pollo, feedlots para hacienda propia o de alquiler, cerdos, también hay muchos. Mi único comentario sobre eso es, fíjense que el negocio que terminen armando no termine siendo más importante que el negocio en el que ustedes estaban. O si les va a pasar, por lo menos sean conscientes de eso. Ha pasado alguien que para comerse, digamos, 1000 hectáreas de maíz terminó armando una granja de cerdos que hoy es 3 veces más importante en volumen de inversión que lo que tenía de agricultura. Y entonces esa persona dejó de ser agricultor y pasó a ser chanchero, ¿está bien? Hay gente que lo hace por decisión, lo que digo es analícenlo también cuando estén pensando en esos modelos de integración y de agregado de valor o de achicar los costos de transacción. Y lo otro que hacen es aprovechar oportunidades, eso que dice toman distintos riesgos. En los últimos años han aparecido, por ejemplo, varias líneas de crédito con tasas subsidiadas. Cada uno puede pensar lo que quiere sobre las líneas, puede pensar lo que quiera sobre el riesgo que asume y eso es parte de lo que tienen que hacer los empresarios. Pero lo cierto es que una gran característica común de estos empresarios es que tienen el timing de ir viendo esas cosas y de ir asumiendo los riesgos o dejando de asumirlos. Las otras ideas que les quería comentar. En general, el cambio de modelo que les decía al principio tiene que ver con esta primera oración. Las empresas de mediana escala hoy tienen una ventaja comparativa con respecto a las empresas de gran escala. Hoy existe algo parecido a una deseconomía de escala. O sea, una empresa local que tiene un poco de campo propio muchas veces tiene ventajas comparativas para arrendar el campo al lado contra una empresa que no tiene una estructura local. Eso no era así antes, pero las ventajas de ser muy grande ahora se han achicado y las ventajas de la localía, de poder vender, que es el segundo punto, y sobre todo de poder generar relación con los dueños de la tierra distinta a la que veníamos generando, me parece que es una ventaja para la localía. Las empresas medianas y chicas tienen hoy una oportunidad para aprovechar y se está viendo que hay gente que la está aprovechando. Para mí, un gran emergente de este cambio de modelo va a ser que el vínculo con los dueños de la tierra va a cambiar. El vínculo que conocimos va a tener que cambiar porque en realidad no hay forma de seguir haciendo un negocio de esa manera. Entonces, empecemos a ponerle creatividad a cómo nos vamos a vincular con los dueños de la tierra. En una de esas jornadas que le contaba el año pasado, estuvo Teo, que está ahora en un rato, y nos decía, no es cuestión de ver a quién tiro de la balsa. ¿Tá? Yo no estoy diciendo acá, agarren al dueño de la tierra, tírenlo de la balsa y vemos que... Es cuestión de ver cómo hacemos para en la misma balsa en la que estamos entender que somos parte del mismo negocio. Y luego, una de las últimas cosas que quiero comentar sobre esto es, tienen planteos flexibles y diversificados. Les dije el 50% del maíz va a ser tardío. Ahora, si no llueve, que hasta ahora no llovió, no vamos a poder sembrar una hectárea de maíz. Si no podemos sembrar una hectárea de maíz temprano, mucho de eso va a tener que pasar a maíz tardío. Yo necesito tener semilla que pueda pasar de una estación a la otra, necesito tener los barbechos hechos para que si quiero pasar un lote que iba a maíz a soja no sea un problema con los herbicidas que tengo en el suelo. Entonces, pensar los sistemas también con una gran flexibilidad por si cambian los pronósticos, por si cambian los mercados, por si cambian las relaciones de precios o por si no tengo condiciones de siembra, siempre con una mirada sobre la sustentabilidad, pero ser flexible hoy es una gran virtud. Pero todo esto lo hacen sin perder el corazón de su negocio. O sea, siguen siendo en general estas empresas el cuartil superior de productividad. Entonces, el desafío es hacer todo lo anterior o algunas cosas de las anteriores, pero además seguir siendo el cuartil superior de productividad. Porque si yo pierdo el corazón de mi negocio, todo lo demás en realidad voy a estar perdiendo lo que estoy ganando por hacer un negocio distinto. Y tiene una correcta adopción de tecnología, ahora vamos a ver algo de esto. Y sobre todo el gran común denominador entre todos, todo lo que les conté son casos distintos, pero el gran común denominador es que aprenden rápido, tiene una gran capacidad de aprendizaje. Cuando me presentaron recién, les conté, digamos, nos contaron que estoy trabajando muy parcialmente en una consultora que diseña procesos de innovación y uno de los grandes mensajes en el diseño de procesos de innovación en las empresas
es esto. Si yo quiero innovar, tengo que hacer tres cosas, tres obligaciones. Una es hacer rápido, eso quiere decir si tengo una idea que no se me vaya la vida pensando cómo la hago, cuándo la hago. Tengo una idea, la pienso un poco, la analizo y hago algo. Pero hago algo chiquito, que es lo segundo. Hacer rápido, hacer chiquito, para que cuando me salga mal, que es muy probable que me salga mal, tenga, digamos, no me pegue muy fuerte, no me duela mucho, y sobre todo aprender mucho de ese proceso, porque si la idea es buena, voy a poder corregir sin costo y voy a poder implementarla a una escala ya más grande y que tenga mayor impacto. Entonces acuérdense, hacer chiquito, hacer rápido, hacer chiquito y aprender muy rápido. Pero además de aprender y de generar conocimiento, hacen que generemos conocimiento. En los últimos años, en 5 años, no estoy hablando de 15, en 5 años, los ensayos de la red CREA de Entre Ríos pasaron de ensayar algunas variedades y algunas fechas de siembra a ensayar muchísimas interacciones. Hoy estamos más enfocados en entender los sistemas y además tenemos que entender los cultivos, pero estamos pensando más los ensayos con una visión sistémica que con una visión de cultivos individuales. Esto es solo un ejemplo, porque una de las cosas que nos preocupa, estos son los resultados, son públicos, no me voy a meter, además lo de Rodrigo recién está muy en concordancia con lo de Rodrigo, pero fíjense que el promedio de los últimos 5 años en Entre Ríos, esto hay ambientes de muy alta productividad para Entre Ríos y ambientes de muy baja productividad para Entre Ríos, o sea, desde Victoria a Concordia, por decirles algo, pero el promedio de los ensayos es de 3.100 kilos. El promedio de los miembros CREA es de 2.600 y pico de kilos. ¿Sí? El promedio de la provincia no llega, es más bajo todavía. Entonces tenemos 500 kilos ahí de brecha en el medio que tenemos que entender por qué y tenemos que trabajarlo, porque definitivamente estamos dejando un montón de kilos en el camino. Sobre el ajuste de nuevas tecnologías, 3 comentarios, no voy a entrar en ensayos, Martín después va a mostrar algunos datos, pero yo no voy a entrar en ensayos sobre tecnologías BT. Quiero comentar algunas cosas que me parecen positivas, algunas cosas que me parece que tenemos margen de mejora y algunos desafíos que nos quedan para adelante. Sobre los puntos positivos, las franjas que vimos el último año de control de lepidópteros, para situarlos en la realidad del año pasado en Entre Ríos, tuvimos en muchos casos, sobre todo en el sur de Entre Ríos, desde el 20 de enero hasta el 15 de febrero, lotes que no pudimos entrar ni siquiera con avión. Fueron 25 días de una vorágine, una locura en todo el sur de la provincia, porque no había piso para hacer nada, porque llovía, ni siquiera había piso en muchos casos para despegar, había viento y cuando había piso para que despeguen los aviones en los aeroclubes, la cola de gente con bidones era interminable. En muchos casos 2 aplicaciones, una de mosquito, una de avión, si lo hice antes, y 2 aplicaciones de día mía del año pasado significaron $36, ¿sí? Que es el número que está ahí. Los resultados que vimos en la franja fueron dispares. La verdad es que hay franjas que dieron 10%, hay franjas que dieron 15%, hay franjas que dieron 0% y hay franjas que dieron mejor la RR1. Pero en la evaluación general, todo el que hizo algo está contento y va a ser más de lo que hizo el año pasado. Eso es la percepción a nivel de productores. Y además porque esto va a venir, hoy nos lo dijeron varias veces, va a venir vinculado a nuevas tecnologías que vamos a necesitar. Yo les mostré el problema de malezas, esto va a venir vinculado en LIS, va a venir vinculado a Extend, va a venir vinculado a Hub 4, y la verdad es que vamos a necesitar el 2.4D, vamos a necesitar el Dicamba, vamos a necesitar todas estas nuevas tecnologías porque los sistemas de malezas se están complejizando, entonces tenemos que empezar a adoptar estas tecnologías. Entre los puntos que me parece que tienen margen de mejora, me parece que lo que hemos perdido son años de ensayos conjuntos. Yo honestamente soy de las personas que realmente cree en la información que se genera en las empresas. Trabajo mucho con las empresas del sector, les creo 100% de lo que me dicen y creo que tiene un valor impresionante la información que generan. Ahora también creo que para que un empresario adopte una tecnología la tiene que conocer, la tiene que ver. Y más allá de verla en un ensayo que me muestre en una diapositiva, la tengo que poder ver en el campo. Y yo entiendo que hubo limitaciones de regulaciones, pero tenemos que encontrar la vuelta para que todas las nuevas tecnologías las podamos ver un rato antes, porque si no vamos a perder años de esa tecnología disponible en la adopción de la misma. Y un tema que me preocupa, sobre todo, o a casi todos los entrerrianos nos preocupa mucho, es la duración de estas tecnologías. El año pasado en los maíces tardíos, Spodoptera fue una masacre. Maíces HX con 100% de las plantas afectadas, en el norte cultivos perdidos por Spodoptera en maíces tardíos, escogolleros. Los maíces HX y los MG en esa situación, y los maíces con las tecnologías nuevas de protección, PowerCore, BT Triple Pro y Viptera, PowerCore y BT Triple Pro afectados, con incluso algún lote, digamos, ninguno o muy poquitos que llegaron a fumigarse, pero afectados, y Viptera un poquito mejor, pero también afectado. Cuando le metamos 10, 15, 20 millones de hectáreas de soja con las mismas proteínas, ¿qué va a pasar con esa resistencia? Es una duda que tenemos,
Y si empieza a condicionar los maíces tardíos en zonas como Entre Ríos, eso puede llegar a ser un problema. Y entre los desafíos, quiero dejar planteado que vamos a tener el desafío de manejar distintas tecnologías. Dentro de 3 años, todos los que estamos acá sentados vamos a manejar lotes que son resistentes a dicampa, lotes que son resistentes a 2,4-D, lotes que son resistentes, que tienen algún gen, a lo mejor 4 o 5 años, el gen de salinidad y deficiencia hídrica. Y además vamos a tener que manejar el guacho de todo eso en el año siguiente y algún lote que vamos a alquilar que no sabemos si la soja guacha es cuál de todas las opciones, porque además nos queda el RR1 que no la nombré. Y todo eso lo vamos a tener que manejar. Yo soy de las que la tecnología me apasiona, me divierte y bienvenidos los desafíos, pero sepamos que va a ser complejo. Ayer me dejaron un poco más tranquilo en una charla que tuve con Manuel y con Gerardo sobre el foco de los semilleros. En los últimos 15 años, Nidera y Don Mario nos han dado 2%, nos mostraron hoy, de ganancia genética por año. Y cuando uno piensa que ahora van a manejar 4 o 5 programas que son los que uno conoce, más otros 4 o 5 asumo que tendrán que nosotros todavía no conocemos, a mí me preocupaba un poco el foco. Ayer me dijeron que están con capacidad todavía para manejar distintos programas, pero definitivamente cuando en una empresa uno pasa de un negocio a 5 negocios, bueno, eso hace un poquito más compleja la situación de manejo. Y tenemos que resolver la parte comercial. No voy a ahondar mucho en esto. Hoy nos dieron una buena noticia, que es que por lo menos salimos de la situación de status quo en la que era esto, y si no te gusta también era esto, a por lo menos en poder empezarnos a sentar, a discutir y a buscar soluciones. Yo aplaudo la búsqueda de soluciones y poder hablar entre nosotros y encontrar la mejor solución para pagar por lo que vale la tecnología, definitivamente ese es nuestro deber, y para que todos sintamos que estamos pagando como queremos pagar. Última herramienta, lo están usando en los últimos años, esto de trabajar con escenarios. Los escenarios quiere decir ordenar de una forma coherente los acontecimientos que pueden pasar. ¿Sí? Lo voy a poner en castellano simple. Si yo quiero, en estos 4 ejemplos que le voy a mostrar, yo digo, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con el dólar blue? ¿Qué va a pasar con el dólar oficial? ¿Qué va a pasar con los salarios? ¿Sí? Y digo, en forma coherente, por eso no es infinito, ¿qué pasa si fijan el tipo de cambio? ¿Qué pasa si el tipo de cambio, digamos, se descontrola? ¿Qué pasa si la inflación queda en 35%? ¿Qué pasa si la inflación se va a 100%? Y yo trazo esos escenarios. Y después lo que hago es jugar mi modelo de producción en esos escenarios. ¿Está bien? Entonces digo, mi modelo de producción, ¿cómo le va en cada uno de esos escenarios? Miren los globitos, por favor. Fíjense que el modelo que está planteado ahí, que es para el centro de Entre Ríos, 6 quintales de arrendamiento, con una parte arrendada, una parte propia, no importa los detalles, tiene en un escenario, en el escenario que se llama retraso cambiario, pierde 5%, en los otros 3 escenarios gana plata. Después, como empresario, yo tengo que decidir qué escenario va a pasar, porque yo no puedo armar un modelo que, digamos, va a ser distinto el resultado. Entonces yo digo, si va a pasar uno, el primer escenario, me preparo para perder plata. Si va a pasar el último escenario, si yo creo que va a pasar el último escenario, bueno, me preparo para ganar un 10%. Pero como herramienta, quédense con esta idea de no estar todo el tiempo pensando en todas las variables, porque es imposible de abarcar. Es mucho más fácil decir, bueno, si pasa esto, coherentemente esta va a ser la secuencia, esta va a ser esta. Entonces tengo 4 alternativas y yo después defino cuál creo que es más probable y me irá mejor o peor, tendré más o menor capacidad de anticipar lo que va a pasar. Y lo otro que les dejo, para que lo miren, no voy a dar ningún número, es, además lo tienen que hacer en dólares y en pesos, esa es la mala noticia. Los resultados son distintos, en dólares y en pesos, porque la inflación pega distinto que la devaluación, porque no están perfectamente atados, pero quédense con la idea de que tienen que hacerlo en dólares y en pesos, y además tienen que mirar la parte impositiva, porque también se está poniendo complejo con resultados por ahí magros o 0 en dólares, que terminan pagando mucho impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, y para ir cerrando, el modelo cambió. ¿Sí? Siempre hay inercia, siempre hay un año donde digo, parece que vuelve la oportunidad, pero mi opinión personal es que el modelo cambió y que tenemos que tener la capacidad de entender que el modelo de negocio cambió y tomar decisiones. Y hay gente que lo está haciendo. El ejemplo ese que dice ahí de Charles Holland Duell, ese era el director de la oficina de patentes en 1899 en Estados Unidos. Y a él se le ocurrió que ese año dijo, búsquenlo en Wikipedia, está por todos lados, que había que cerrar la oficina de patentes. Porque ya todo lo bueno que había para inventar estaba inventado. ¿Sí? Y yo a veces siento que nosotros en esa inercia del modelo que fue exitoso y que no quiero soltar, nos comportamos como él. ¿Sí? Lo estoy llevando al extremo, pero hay que tener la capacidad, aunque uno no esté convencido de que el modelo cambió, por lo menos de parar la pelota y pensar, a mirar, bueno, me dijeron esto, a ver, voy a pensar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Con eso alcanzaría. Es cada vez más complejo. Hace un par de años el que era un gran productor estaba en todas las tapas de las revistas y con eso alcanzaba. Hoy claramente no, porque como les dije antes,
además de hacer 10 millones de cosas, tienen que seguir siendo buenos productores porque es el corazón del negocio. Y la mirada positiva para mí sobre esta situación actual es que tenemos por delante el desafío de pensar el modelo para los próximos 10, 15 años. Es como que de vuelta nos han puesto a todos en la misma línea de largada, ¿sí? Corrimos una carrera, terminamos, o se terminó, o se está terminando, como lo quieran ver, y a partir de ahora estamos todos de vuelta en la misma línea de largada. Entonces, de vuelta nos han puesto a todos con un montón de oportunidades por delante, si tenemos la capacidad de levantar la mirada, eso que dice al final, el desafío de... Obviamente nos tenemos que ocupar de la coyuntura, obviamente si estoy en un negocio que va a perder plata, tengo que entender qué hago con eso. Pero cada tanto genérense estímulos, levanten la mirada para mirar un poquito más allá y ver cómo puedo pensar los modelos en un plazo más largo. Termino. Yo me imagino trabajar en construir empresas de las que estemos orgullosos, de las que nosotros, los que trabajan con nosotros, los que nos rodean, si uno genera una empresa que quiera contar, que le quiera decir al resto, mirá lo bueno que estoy haciendo, eso se va a estar acercando mucho a la sustentabilidad. Créanme, y hoy hay mucha gente que ya lo está haciendo. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Buenos días, muchas gracias a don Mario por la invitación a participar de este importante evento, un clásico ya del campo argentino, esta reunión de don Mario de todos los años, que congrega a tanta gente. Cuando nos pidieron a Fernando y a mí armar este panel, nos pareció un desafío mayor poder hablar de estas cosas en el contexto en el que estamos. Ya también lo dijo César, ni bien empezó a hablar, lo difícil que es hablar, sin lugar a dudas, lo difícil que es decidir sobre estas cuestiones en el contexto en el que estamos. Con Fernando pensamos en complementarnos en los aportes, la mirada que él ofreció, la mirada que yo voy a ofrecer. Trataremos de no repetirnos, y si nos repetimos, vamos a tratar de que sea para consolidar alguna idea. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer sobre ese título que nos pusieron, que es un título bastante importante, tipo tapa de diario, es cambiarlo de afirmación a una interrogación, ¿no? Le ponemos unos signos de pregunta y me empiezo a sentir un poquito más cómodo porque no venimos a hablar, no vengo a hablar desde poseer la verdad ni a tenerla totalmente clara. Queremos intercambiar con ustedes, compartir algunas convicciones que tenemos, algunas ideas fuertes, pero también algunas inquietudes, ¿no? Entendemos que estos son ámbitos de intercambio. Me alivié un poquito la mochila y avanzo. Las ideas a compartir a lo largo de esta presentación va a ser hablar un poquitito de contexto, empresa, concepto de competitividad, tratando de no repetirme con Fernando, ni de también generar que Teo se repita con estos conceptos. Después me voy a meter de lleno en los desafíos productivos que tenemos en el sistema de producción, captar oferta ambiental, conocer muy bien las limitantes que tenemos a la producción, mejorar el ambiente de producción y por último compartir con ustedes algunos casos de empresas que se manejan con fuertes convicciones en medio de este contexto. Perdón. Contexto del año, bueno, esa imagen refleja un poquitito cómo estamos, ¿no? Arriba de la moto, nos están tirando bombas en medio del fuego, estamos arriba de la moto y hay que andar la 1415. La verdad que es una campaña bastante difícil para enfrentar y para andarla. Ahí hay desafíos. Algunas características para describirla: buen pronóstico climático, amenazas productivas, malezas resistentes, excesos hídricos, esto es bien de nuestra zona por lo menos, el sudeste de Córdoba, precios bajos, trabajando cerca de la línea de quiebre, sobre todo en el planteo de campo alquilado, diferencias grandes entre empresas, esto es una característica importante que estamos viendo. Hoy hay empresas que históricamente eran bastante similares, hoy son bien distintas y una cuestión importante que las diferencia es su componente financiero, su costo financiero. Las empresas hoy son parecidas produciendo, pero son muy distintas y acceden a diferente grado de competitividad según esta cuestión, ¿no? Y a partir de la 2008-2009, donde se produjo un quiebre importante, las empresas se han diferenciado bastante en este concepto, ¿no? Y entendemos que es un año donde se van a ver
realmente las habilidades empresariales, la famosa uña del guitarrero. En años difíciles es donde la diferencia la va a marcar el que sea un buen empresario. Cuando hablamos de rentabilidad, de sustentabilidad, cuando hablamos de qué queremos hacer en nuestra empresa, a mí me parece que la verdadera premisa es que queremos ser competitivos. Me interesa que mi empresa sea una empresa competitiva hoy y que sea una empresa competitiva mañana. Sí, decimos, ¿cómo vemos la competitividad de la empresa? ¿Qué hace que una empresa sea competitiva? Parece el empresario, ¿no? Como que se le cae la estantería. Tenía los estantes bastante bien acomodados de producción, precios, venimos de años donde no hacer nada en materia de precio era ser el mejor del barrio. Finanzas, cuestión impositiva, una pata muy importante del negocio es el manejo impositivo. Y las estanterías se nos están cayendo. Además hay otros estantes quizás menos importantes que estos primeros 4, pero que también son bien definitorios, ¿no? Cómo estoy de alquileres, cómo manejo mi logística, hoy el costo de logística es enorme. La administraciones muy costosas, administraciones menos costosas, más eficientes, menos eficientes. El directorio de la empresa juega un papel fundamental. Cómo estoy de recursos humanos. El concepto que quiero dejar es que la competitividad de la empresa, lo que hace una empresa más competitiva es el manejo del conjunto, el manejo del todo. No sirve más, como dijo Fernando, ser un buen productor. A la larga no voy a tener una empresa competitiva. Si quiero estar en un buen negocio por muchos años, irremediablemente tengo que ser una empresa con todas las letras, y una empresa con todas las letras maneja todas estas cuestiones, ¿no? Se da cuenta y se hace cargo. Todo el tiempo en esa dinámica que decía Fernando de ir resolviendo, ir haciendo. Bueno, se nos cayó la estantería y hay un desafío de competitividad para las empresas. Y ahora voy a agarrar esa cajita de producción y voy a hacerle foco más a los desafíos que tenemos en materia de producción para ser rentables y sustentables. Sin olvidarme en el resto de la presentación de la importancia que tiene este slide, ¿no? Este concepto del manejo del todo. Agarro esa cajita y yo me hago unas preguntas que las comparto con ustedes. ¿Voy a seguir en este negocio 5 o 10 años más? Cada vez que hablamos este tema con los asesorados y con conocidos, todo el mundo, el grueso responde que sí. Todos los que estamos acá presentes, a riesgo que nos imaginamos que vamos a estar en este negocio por 5 o 10 años más. ¿En qué campos vamos a producir si vamos a estar en este negocio? La mayoría también responde, y asumo que ustedes van a estar en la misma postura, que van a producir mayormente en los mismos campos donde hoy están produciendo. Si estoy en este negocio por 5 o 10 años más, sigo produciendo en los mismos campos. Si hay prácticas que benefician el ambiente de producción, que me elevan el potencial de rinde a futuro, ¿quién se va a beneficiar de esas prácticas? La respuesta es obvia. Por eso estuvo brillante la presentación de César. Voy a hacer una síntesis media bruta, porque el concepto de sustentabilidad es totalmente de punta a punta lo que habló César. Pero quiero bajarlo un poquitito al terreno más de todos los días, ¿no? César nos contó cómo es la liga, cómo es el campeonato, por ello voy a hablar del próximo partido. Nosotros sustentabilidad, cuando hablamos de sustentabilidad en términos productivos, ¿no? Lo que estamos hablando es la rentabilidad futura. Ser sustentable en el campo es tener un mejor negocio mañana. Nosotros somos los principales beneficiarios de las prácticas sustentables. Entonces, en el título nos decían si es posible. Yo lo que quiero decir es que es necesario ser sustentable. Es necesario avanzar en el negocio de producción con esas prácticas que son las que nos mejoran el negocio de mañana. Esto que hablaba también Fernando, de ir solapando los tiempos. Entonces no es posible, es necesario. Cuando tomamos decisiones, todos los años nos paramos y hacemos nuestro plan de producción, todo el tiempo estamos impactando en 2 ejes. Cualquier decisión que tomamos en el campo, impactamos en los cultivos. Cuando elijo genética, fecha de siembra, nutrientes, cómo lo voy a proteger, estoy eligiendo cómo va a ser mi cultivo. Y ahí quizás se puede meter el término rentable. Estoy diciendo cuál va a ser la renta del año. Ineludiblemente también estamos decidiendo sobre el ambiente. No existe la posibilidad de impactar en el cultivo y no impactar en el ambiente. Esto es un sistema vivo y todo lo que hacemos tiene su consecuencia, positiva o negativamente. Este tipo de decisiones son las que nos plantean la sustentabilidad en términos productivos. Y es, ¿qué secuencia de cultivo voy a hacer?
realmente con qué criterio voy a fertilizar. Agrego dos más, que es cómo voy a consumir agua en nuestra zona. Esto es un tema bien importante. Cómo voy a manejar las malezas a largo plazo. También a partir de la problemática de resistencia, empezamos a pensar en el manejo a largo plazo de malezas también. Entonces, aquí hay un concepto bien importante. No nos podemos escapar. Impactamos en el cultivo, impactamos en el ambiente. No hay otra. Nosotros elegimos cómo queremos impactar. De las decisiones sobre el cultivo, rápidamente, lo que hacemos el desafío es capturar oferta ambiental. Todos los años tenemos una oferta ambiental X, la tenemos que conocer, dimensionar, asumir, como decía Fernando, y después elegir las tecnologías apropiadas para captar esa oferta ambiental, ese rinde ofrecido. En nuestra zona, un poquitito está representada ahí en el mapa, se puede decir que es esa. El ambiente a grandes rasgos está definido por oferta de agua, napas y lluvias, fertilidad ofrecida por el suelo y ambiente de raíces, ¿no? Lo que es la condición de suelo para que los cultivos se expresen. A grandes rasgos, de forma muy sintética, tenemos que conocer y caracterizar muy bien el ambiente para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Fecha de siembra, genética, nutrición, cómo manejo las malezas, cómo protejo el rendimiento. Se habló mucho de todo esto, así que lo voy a pasar rápido. Esto es esquemático, es una síntesis que armamos de un montón de ensayos, información, experiencia nuestra, generada de varios años, y nos sirve para entender el impacto de cada decisión. Conociendo el impacto de cada decisión de cultivo, lo que sabemos es a dónde hay que poner más energía y a dónde hay que ponerle menos energías. Vemos que en el cultivo de maíz, como dice ahí, por fecha de siembra puede haber hasta 2.000 kilos de diferencia entre elegir bien o mal una fecha de siembra. También me voy a los números más grandes. En nutrición en maíz hemos visto con un montonazo de ensayos que podemos generar hasta 2.000 kilos de diferencia entre elegir bien o mal la nutrición del cultivo. Eligiendo genética también, entre elegir el pelotoncito de los mejores híbridos o el de mitad de tabla puede haber 800 kilos. Y así con cada una de las decisiones. En soja, una correcta fecha de siembra puede llegar a ser, si solamente aíslo fecha de siembra, 500 kilos. Eligiendo genética, entre el pelotón de los mejores y el segundo pelotón puede haber 300 kilos de diferencia. En sanidad hemos tenido datos, eso es un promedio, de datos de muy bajo nivel de respuesta a datos de altísimo nivel de respuesta con manejo de sanidad. Y así cada tecnología. Lo importante con esto, no es objetivo de la charla, es conocer cómo podemos impactar con cada decisión para capturar la oferta ambiental. Y ese es el juego del año, eso es lo que hacemos cuando planteamos cada cultivo. Es muy importante conocer las limitantes. ¿Qué nos puede estar limitando la expresión de ese cultivo? Nosotros creemos que estamos en la campaña 14-15 en una campaña de cambio, donde tenemos nuevas limitantes a la producción. Limitantes que hasta hace muy poquito tiempo no teníamos. Problemática de agua, excesos hídricos. Hemos tenido una situación desbordada. Y la mala noticia es que pareciera que es una situación que se va a quedar por un tiempo. Hemos perdido área, hemos perdido oportunidad de labor, hemos tenido serios problemas de logística, la situación de las napas altas con situación de desborde. Y la preocupación es sencilla, el punto de partida de esta campaña es muy inferior al punto de partida de la campaña pasada y tenemos un pronóstico de año niño. Entonces, es muy importante acertar en el manejo de esta variable. Creemos que es la principal limitante de la producción que vamos a tener este año. Maleza resistente de la mano de yuyo colorado. Ya lo tenemos en la zona. No sabemos muy bien con qué impacto, con qué voracidad nos va a tocar manejar esta situación, pero lo asumimos, lo tenemos. Nos va a costar más kilos por hectárea hacer soja. ¿Sí pasa? Una foto que habla por sí sola. Esto es una imagen satelital de la zona de Corral de Bustos. Los puntitos son Corral de Bustos e Isla Verde, de abril del 2014. La imagen habla por sí sola. De esto estamos hablando cuando decimos que tenemos un problema serio y esto no se corrige con 1 o 2 canales. Quiero traer acá un trabajo interesantísimo que
que nos brinda gente de INTA Marcos Juárez, Bertram y Chiáchera. Ellos se tomaron el trabajo de armar un poquitito la historia de las napas de la zona. Fíjense, en Marcos Juárez, los puntos de estudio pudieron construir 40 años de historia. Fíjense la evolución de las napas en esos puntos de estudio que de alguna manera describen la realidad zonal. Pasamos a tener napas en los 70 a 10 metros a napas que están hoy a 2 metros. En un periodo de lluvia similar, que son esas líneas punteadas, ¿no? O sea, no es que llovió más y por eso tenemos las napas más altas. Llovió lo mismo y tenemos las napas más altas. A una tasa de 17 centímetros por año para los que les gustan los números. La mejor correlación que ellos encontraron es con el uso de la tierra. Fíjense que para esos primeros años, en la zona, había un 40% de uso agrícola del suelo. Y ya en estas épocas, bomba, obviamente el 100% de uso agrícola. Este trabajo no pretende plantear la vuelta a la ganadería en la zona. Lo que nos está invitando es a que pensemos que lo que estamos haciendo en nuestra zona, estamos consumiendo menos agua de la que está ofrecida. Y a lo largo de los años, con esta práctica, lo que estamos produciendo como impacto de ese manejo es el incremento de las napas. Esta gente que está mirando el tema napas en nuestra zona nos está invitando a repensar los sistemas de producción hacia sistemas de producción en los que podamos consumir más agua. Y eso nos impacta de lleno porque tenemos que repensarlo de vuelta. Si bien ya veníamos con un cierto nivel de rotación, pero nos invita a presionar más, a intensificar más los sistemas de producción porque tenemos un fenómeno regional. Y lo que tiene interesante es que mi decisión sola no sirve. Necesitamos que sea una decisión regional. Malezas resistentes, la otra limitante que les había señalado, una foto como la que hay tantas, ¿no? Colorado vivo al lado de uno muerto. Simplemente, es una problemática relacionada a falta de rotación, tanto de cultivos como de activos. Hemos hecho esto, rotar poco, cultivos y activos, para tener este tema. Nuevamente, este tema del doble impacto, todo el tiempo estamos decidiendo e impactando en el ambiente. Nos va a costar plata, nos eleva el RIN en diferencia de soja, nos exige estrategias. Estamos durmiendo una siestita desde el año 96 con el tema malezas, un poquitito nos despertamos con rama negra, pero ahora de lleno estamos ante la necesidad y la exigencia de plantear estrategias de control de maleza. No solamente de químicos, sino qué cultivos vamos a tener, qué arquitectura de cultivo necesitamos para que el cultivo también ayude a competir con malezas, cuándo vamos a sembrar, no solamente pensando en el rendimiento y en la expresión de la variedad, sino cómo nos va a ayudar a controlar mejor maleza, la fecha de siembra. Es un tema bien integral y que requiere que, digamos, no nos podemos hacer los onzos, necesitamos una estrategia de manejo de malezas. Y otra cuestión muy importante, sensible y que es bien de trinchera, nos va a cambiar el timing, el monitoreo, el disparar la orden de fumigación, la capacidad de respuesta de los equipos aplicadores que tenemos en la zona. Acá estamos bastante asustados para ver si vamos a estar a la altura de las circunstancias, si realmente el tema es bien pesado. Comentario de soja BT, ya el tema plagas es una limitante menor en orden de importancia, pero queremos rescatar. Se habló bastante de sojas BT en este espacio. Rodrigo Iglesias me pidió que haga un comentario de esto. Y bueno, simplemente para mí es una oportunidad de manejo. Tuvimos la oportunidad de sembrar bastantes hectáreas de soja BT con asesorados que son multiplicadores de semillas y que pudimos ver la escala, muchas hectáreas en lotes de producción. Y la verdad que, bueno, tenemos duda de bolillera, ¿no? Es excelente, es nuestra principal plaga. Y quiero remarco ahí el tema del impacto bolillera en reproductivo. Creo que no sabemos lo que nos lleva a esta plaga por el daño que produce en el estadio reproductivo. Al igual que lo que dijo Fernando el año pasado, fue bastante bravo la presión en febrero, no tener disponibilidad de equipos, poder llegar a tiempo con las aplicaciones, realmente nos ayudó y mucho. Pudimos ver el plus de rinde en los lotes que la sembramos, realmente pudimos ver el plus de rinde. Si es germoplasma, si es el evento, no nos corresponde a nosotros
esa definición, lo que me interesa es el auto que decían, ¿no? El auto anda, me sirve el auto. Realmente nos impactó en ahorro de costo, es un dato real. Una cosa bien importante, que es donde yo quiero hacer hincapié en esta herramienta. Es una herramienta de gestión, como dice ahí, que adquiere un valor importantísimo en el contexto zonal. Si vengo diciéndoles que el tema agua nos va a limitar enormemente y nos va a causar dificultades de oportunidad de labor y de logística, BT me puede interesar. Si vamos a estar muy concentrados y enfocados en el manejo de malezas, BT me puede ayudar. Y otro tema que para los cordobeses es bien importante es el tema de aplicaciones periurbanas, y la verdad que es una herramienta bastante interesante también para manejar más cómodamente esos ambientes que hoy están bajo la lupa. Entonces, insisto en esto, es una muy buena herramienta de gestión, nos interesa. La tenemos que cuidar la tecnología, comparto el temor que se viene diciendo de lo que puede pasar si no la cuidamos bien. Y bueno, por último, no soy ciego, hay que discutir el valor de la tecnología, que creo que es hoy donde está centrado toda la traba de este tema, que es cuánto vale esta tecnología. Como dijo Rodrigo Iglesias, no nos olvidemos, por un ratito, del aporte que nos hace al sistema de producción. Por supuesto que hay que discutir el valor de la tecnología, y se va a dar, pero es una tecnología realmente, parece que tiene un impacto bien grande y arriesgo a que, llevando bien esta discusión, vamos a adoptarla en forma grande. Para compartir, la sembramos en esos 4 campos, en la zona ahí de Villa María. Simplemente, datos reales, lote de producción, surco de por medio con la variedad RR1 de competencia, o la que teníamos a mano, apropiada para ese ambiente. Bueno, tenemos ambientes donde rindió un 12% más, Arroyo Cabral, en Etruria 6% más, en Idiazábal 11% más. En Ballesteros no nos rindió más y va en línea también con lo que estamos diciendo. Hay algunas situaciones donde a lo mejor no vamos a ver el plus de rendimiento. Lo que sí nos pareció importante y quería compartir con ustedes es que la sembramos, hicimos lotes, hicimos escalas y la verdad que el rendimiento lo tuvimos. Y la otra cuestión es el ahorro de costos. Una barra roja es cuánto gastamos en insecticidas solamente, no estoy hablando de aplicaciones acá, en RR1 y en azul en Intacta. Promedio de situaciones, $19.30 nos ahorramos de insecticidas, especialmente en fisiológicos y fosforados. Entonces, la sembramos y ya no estoy hablando de ensayos, no tienen ese valor, son lotes de producción. Nos rinde más y realmente manejada a escala nos ahorramos insecticidas. Es una oportunidad de manejo, desde ahí la entendemos. ¿No? Hasta acá, las decisiones que impactan en el cultivo. Rápidamente, esas decisiones que impactan en nuestro ambiente de producción. La pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy para que nuestro lote tenga mayor potencial de rinde en el futuro? Ya lo dijo César, no descubro nada, es rotación y es fertilización lo que nos ayuda a construir un mejor ambiente de producción a futuro. ¿Quién de ustedes puede negarse si yo les ofrezco tu lote de producción a lo largo de 5 o 6 años tiene la capacidad de rendir más? ¿Te interesa hacer algo por eso? Bueno, ya está descubierto eso. Simplemente datos de CREA Montevideo Rivil para distintos ambientes, inferior, medio y superior. En todos los ambientes vemos plus de rendimiento. En el cultivo de soja, cuando viene el antecesor maíz, hay 500.000 datos de esto. Este es el nuestro, sobre nuestro lote de producción. Bueno, es una realidad. No verla es medio ser ciego, porque es así. Nos rinde más la soja en un ambiente rotado. Incluso, lo iba a presentar, después lo saqué por un tema de tiempo. Con Pablo Calviño armamos un modelito para responder. ¿Es cierto que la soja es más rentable que el maíz en todos los casos? Y la verdad que lo que nos dio es que la soja es más rentable que el maíz, es cierto, pero es más rentable que el maíz montado sobre un sistema de rotación, que es donde la soja expresa su máximo rendimiento. Una soja montada en un sistema de monocultivo de muy baja rotación hasta termina siendo casi un negocio igual que hacer maíz en un lote bien rotado. ¿Se entiende el concepto? Es cierto que la soja es más rentable, pero montada sobre un sistema de rotación, donde expresa su rendimiento.
La otra cuestión es la nutrición, que también lo dijo César, por eso lo paso rápido. Hay un montón de ensayos de este tipo, de larga duración, donde a lo largo de los años vamos fertilizando siempre la misma parcela, con lo cual vamos generando ambientes distintos a lo largo de los años. Este es un ensayo hecho ahí en Monteguay, en campo de Jorge Romagnoli. Simplemente mostrar que después de 13 años de rotación y de fertilización distinta, tomen que cada una de esas parcelas es un lote distinto manejado de una forma distinta. Fíjense que la parcela con NPS, después de una serie de años, tiene la capacidad de rendir 6 quintales más que una parcela mal fertilizada. Un 15% más de rendimiento se puede despegar nuestro lote. ¿Por qué? Por la historia de fertilización. Cada año que vamos diciendo, vamos escribiendo la historia. Y esa historia es la que después nos pone en un nivel de potencialidad distinto. Lo que creemos es que la diferencia entre las empresas la marca la convicción del empresario. ¿Por qué son distintas las empresas? Y yo te pregunto, ¿y en qué cree el empresario que la dirige? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿De qué está convencido? ¿De qué duda? Porque desde las convicciones es donde actuamos. Nadie actúa en sentido opuesto a lo que cree. Entonces, lo que creemos es que lo que hay que revisar bien son las convicciones del empresario. La producción alta y sostenida es una pata clave del negocio. Esa es mi convicción y la de varios en la zona. Tenemos empresarios así y tenemos empresarios así. Hay empresarios que cualquier novedad o cualquier tecnología o cualquier innovación, por las dudas, le bajan el pulgar. Gracias a Dios tenemos empresarios que levantan el pulgar y le meten para adelante, como también decía Fernando. Y lo que hago ahora en el final de la presentación es compartir algunos casos de empresas lideradas por empresarios así. Nova Raíz es una empresa de IASAR con la que trabajo, caracterizada por, no es menor, fortaleza financiera, fortaleza comercial, son buenos vendiendo, son buenos en el manejo del dinero y tienen la convicción de que es buen negocio trabajar hacia el mediano plazo. Es una empresa 100% campo alquilado, hackeada, amenazada. Si hay una empresa amenazada, es la empresa de campo alquilado. Esta es una empresa 100% campo alquilado. Fíjense cómo usa el suelo, cómo produce. Esto es porcentaje de gramíneas. En toda la serie histórica tiene un promedio de 60% de gramíneas, con años de 70, 74. Eso habla de una empresa convencida. Porque la verdad que en toda esa serie de años hubo más de una situación para bajarle la pata a la producción de gramíneas. Sin embargo, opera con esa convicción y la ayuda, acuérdense de las cajitas que se nos caían, la ayuda a la fortaleza financiera y la fortaleza comercial. Si no tuviera esa fortaleza, difícilmente este podría ser el gráfico de esa empresa. Otro ejemplo interesante, fíjense esta empresa cómo resuelve el área de trigo. Cultivo que estuvo bastante discusión y el grueso de la empresa han reducido área. Esta empresa solamente redujo área en la 910 por una cuestión de falta de humedad de siembra, pero después mantuvo la tendencia a seguir sembrando trigo, a pesar de un ambiente hostil para el negocio. La campaña 12-13, se acordarán, la campaña de precios récord de trigo descolocados, esta empresa mantuvo el área, sembró 3.000 hectáreas de trigo y no es cuento, pudo venderlo extremadamente bien al trigo con precios como los que muchos vimos pasar. No les traigo los márgenes por una cuestión de que no entra, pero imaginen los márgenes escandalosos que tuvo ese año esta empresa por sembrar trigo. Y cuando sembró trigo no estaba viendo un buen negocio, estaba teniendo la convicción de que había que sostener el área de trigo. En Crea Montevideo Reveal, caracterizado por empresas de buen portfolio propio alquilado, lo que hacemos todos los años es, quiero aclarar una cosa, soy ex asesor, digo porque hay algunos del CREA Monteguay que me presentaron como asesor, no se asusten, soy ex asesor del CREA. Otra vez, las gestiones comparadas, lo que miramos es cómo nos va, cómo le va al CREA en promedio, cuando hace maíz, cuando hace trigo soja, cuando hace soja, se reúnen una vez al año, discuten. Es un dato interesante para compartir. Este es el resultado de gestiones, real, así les fue a las empresas del CREA. Tomamos una serie de 11 años y ahí tenemos marcado el promedio de la serie. En 8 de 11 años el mejor margen lo tuvo trigo soja. ¿Por qué iban a dejar de sembrar trigo? Si en la serie histórica, pase lo que pase,
en la mayoría de las veces hasta era la mejor opción de margen. En 2 de 11 fue soja de primera, en 1 de 11 fue el maíz. Y si vemos los promedios, que eso también es un concepto interesante, a la larga no se diferencian tanto los promedios, ven que son bastante parecidos. Entonces cuando podemos tirar la mirada un poquitito al mediano plazo, el ir haciendo un poco de cada cosa, a la larga, en promedio, se terminan arbitrando las estrategias. Por eso es interesante encarar los planes de producción considerando algún grado de participación, en más o menos, de las distintas estrategias. El último caso que traigo, y ya con esto termino, es el de la Lucía Montegüey, de Jorge Romagnoli. Algunos pueden decir medio loco, es un innovador. Jorge hace años que empezó a pensar que tenía que consumir mejor el agua que tenía ofrecida, un visionario, hoy tenemos problemas de napa que nos están tapando. Él hace años empezó a cuestionarse esto, empezó a pensar en incluir especies que fijen nitrógeno atmosférico para bajar la dependencia del nitrógeno del fertilizante y empezó a hacer vicia como cultivo de cobertura, antecesor de cultivos de maíz o de una soja que va a trigo. Hoy él está sembrando entre el 20 y el 30% del área con esta opción. O sea, no es un ensayito, es un empresario que vio una posibilidad, la probó y se mandó. Y hizo escala, y hace escala con esto. Y está escribiendo su propia historia y nos está enseñando en la zona también a hacer algo bien diferente. Me parecía un caso interesante para compartir. Es un campo que tiene, es una empresa con portfolio propio alquilado interesante y ni hablar de las convicciones que tiene la empresa de lo estratégico que es la mirada a mediano plazo. Como dijo Fernando, la importancia de la investigación, en este caso donde vamos a innovar, acompañar el dato y la experiencia con buena información. Durante 6 años se monitoreó a nivel de ensayos el sistema Vicia Maíz versus el sistema Barbecho Maíz. Fíjense que en promedio de los 6 años, el sistema Vicia Maíz produjo 5 quintales más de rendimiento que el sistema Barbecho Maíz. Y no estábamos buscando más rendimiento, estábamos buscando eficiencia del uso del agua, eficiencia del uso de nitrógeno. Bueno, de la mano de los ensayos y de la buena investigación, también vamos apoyando las decisiones. Entonces hay una visión, lo probamos y casi en simultáneo también nos mandamos. Son algunos ejemplos de empresas de la zona que están apostando por esa producción que mejora el ambiente a mediano plazo. Entonces, repasando todo lo que fui diciendo, estamos en un escenario de negocio productivo en Argentina complicado. Habrá premio para los que estén mejor preparados. Como toda crisis, tiene escondida una oportunidad y va a ser una posibilidad para aquellos que estén más firmes en lo financiero, con más grado de libertad para decidir. La competitividad de la empresa estará dada por la gestión profesional de todas las áreas, ¿no? El tema de las cajas que hablamos al principio, la estantería ordenada. La producción es una pata sensible del negocio, no descuidarla. Hay nuevas amenazas que a la vez van a representar oportunidades para los que más rápidamente las aprendan a manejar. Se necesita desarrollar conocimiento, esto es un reclamo, un pedido, del que también nos vamos a hacer cargo desde el sector privado. La estrategia productiva siempre es captar oferta ambiental y mejorar el ambiente. Captar oferta ambiental y mejorar el ambiente. Es doble la estrategia. Y por último, la mayor diferencia entre empresas se explica por las convicciones de los empresarios. Entonces es la invitación a que cada uno se replantee en qué cree, a qué le cree, de qué cosa está convencido. Muchas gracias. Muy bien. La primera pregunta, dirigida al ingeniero Fernando García Frugoni, es ¿qué atributo busca usted como asesor a la hora de recomendar una variedad para Entre Ríos? Voy a resumir algunos, no necesariamente priorizados en el orden en el que a lo mejor los priorizaría si tuviera un tiempito más para pensarlo, pero básicamente hoy en Entre Ríos estamos pidiendo
depende de los ambientes, ¿no? O sea, voy a referirme a la mayor parte de los ambientes de Entre Ríos que son ambientes de media, digamos. Estoy sacando de esto, para los que conocen, estoy sacando la zona de Victoria, Diamante, estoy sacando los ambientes de alta productividad que se parecen más a Santa Fe que al resto de Entre Ríos. Pero para la zona de media, en realidad hoy lo que pediría es estabilidad, o sea, poder tener pisos altos cuando la condición ambiental no viene bien, pero además tener la posibilidad de buenos rindes si el año viene mal. O sea, es estabilidad en los pisos con potencial arriba. Hoy hay variedades, yo lo pasé por arriba porque no quise redundar sobre lo de Rodrigo, pero la verdad que el avance en grupo 5, digo, desde 5009 hasta las 59 nuevas de IPRO que estamos viendo ahora, el avance en grupo 5 que hubo en los últimos 6 años, diría 6 o 7 años, para Entre Ríos ha encontrado un nicho en esa primera quincena de octubre, un nicho de siembra que es realmente muy favorable y que nos está mostrando posibilidades de levantar los pisos y a la vez tener buenos techos de rendimiento. Hubo un tiempo donde el grupo 5 casi desapareció, ¿sí? Para los que son un poquito más grandes. Durante mucho tiempo teníamos María 55 y 5509 y no había mucho más que eso dando vueltas. Y la investigación iba por las 4 largas y por las 6, y el 5 no había nada, y hace 5 o 6 años empezaron a aparecer las 5 indeterminadas, y la verdad es que en Entre Ríos hemos encontrado en siembras de noviembre un nicho muy importante con esas variedades que nos están levantando el piso y dando potencial si el año viene bueno. Muy bien, la siguiente pregunta para el ingeniero Martín Sánchez es ¿cuál es la variable de ajuste en zona núcleo para seguir produciendo sustentablemente? Qué buena pregunta. A mí me parece que lo que se necesita en este momento y para lo que viene es lo que plantea ahí, es ser empresa con todas las letras. Difícilmente pueda tener prácticas sustentables una empresa que tiene limitaciones para manejarse en lo financiero, limitaciones para manejarse en lo comercial, que tiene desordenada la empresa, que tiene un directorio que exige cosas que no puede decidir. Yo te lo respondo con esa mirada. Con esas cosas acomodadas, el camino es producir en forma sustentable y no creo que haya más variables que ajuste que esa. En este momento posiblemente las de más peso es manejarse bien en lo comercial, con las limitaciones que presenta el año, resolver bien lo financiero, y creo que también tenemos un desafío grande en manejar bien lo impositivo, como 3 cosas de peso. Despejado eso, solucionado eso, o medianamente acomodado, entiendo que no hay restricciones para sostener planteos que apunten a la sustentabilidad. Muy bien, la siguiente pregunta para el ingeniero Fernando García Frugoni es ¿cuáles son los aportes que pueden hacer las nuevas tecnologías en soja para la región de Entre Ríos? Algo pasé por arriba rápido, básicamente, digamos, claramente la parte de control de lepidópteros, con las margen de mejora, esos que comenté, o las amenazas, si quieren verlas por el lado de las resistencias, que es una preocupación si nos termina condicionando los modelos de producción de maíz, pero sobre todo el año pasado, pero independientemente del año pasado, la verdad es que somos una de las zonas que más, se parece al NOA, si quieren, el NOA tiene picudo que es más complejo, pero de la Pampa Central, digamos, somos probablemente la zona que más aplicaciones de insecticidas tenía que hacer, con lo cual el control de lepidópteros ayuda mucho. No tenemos grandes problemas de bolillera, de hecho casi no tenemos problema de bolillera en comparación con el resto de la zona núcleo, pero la verdad es que en el control de lepidópteros sin duda aporta, y en el control, lo que va a venir en control de malezas también sin duda aporta. Todo lo que es dicamba y 2,4-D, vinculado más con dos proteínas CRAE, o sea, con 2 proteínas de resistencia a lepidópteros, eso sin duda va a ser un aporte para nuestra zona. Por lo que estamos viendo de malezas no va a alcanzar, ¿no? O sea, cuando empezamos con esto, cuando empezaron las semilleros con el tema de resistencia 2,4-D, parecía que, bueno, listo, solucionamos el problema. La verdad es que hoy, cuando uno se mete un poquito en el tema malezas, claramente no va a alcanzar, porque la complejidad de las malezas y la velocidad de la evolución del problema es más rápido que la solución que nos va a dar el dicamba o el 2,4-D. Pero sin duda va a ser una herramienta más que hoy no tenemos para manejar eso.
Muy bien, la próxima pregunta es para que la contesten ambos. Sería, ¿qué porcentaje y formas de alquiler se están pactando para la próxima campaña en relación a la anterior? Empiezo yo. En la zona nuestra, en gran medida, la campaña está cerrada. Lamentablemente, un alto grado de alquileres cerrados antes de la caída de precios. Por lo tanto, lo que te puedo responder de eso es cómo se cerró, levemente a la baja, no se incursionó en demasiada novedad en cuanto a sistemas de arrendamiento. Sí, lo que se plantearon en casos donde hay ambientes restrictivos, que son los menos, es un porcentaje de área es bajo, pero bueno, esos campos se discutieron bastante y planteos de porcentajes si te tengo que dar un número del 30%, y también en forma interesante planteos donde empezás a compartir con el dueño de campo por arriba de los costos. Insisto que son volúmenes menores de hectáreas. Y lo que sí se ha incrementado mucho en la zona es el concepto de alquiler con pago de plus por rendimiento, que eso de alguna manera nos ayudó a bajar un poquitito el costo fijo del alquiler y cubrirnos ante un año malo. Pero insisto, creo que esa pregunta va a ser más interesante responder el año que viene porque la campaña ya está jugada. Muy brevemente, mucho se parece. En general se confirmaron los valores del año anterior. El año anterior habíamos tenido una baja importante. Este año en general se han confirmado los valores del año anterior. Estoy hablando de arrendamientos de 10, 11 quintales en la mejor zona de Entre Ríos, arrendamientos de 8 en la zona, si quieren, sur más pesada, y arrendamientos de 6 en la zona norte. Estoy cortando muy grueso, pero para que tengan una idea de referencia de valores, que es lo que pidieron. Lo que se está usando muchísimo son las tablitas, la de compartir, bueno, por arriba de hasta acá pago tanto y por acá pago tanto otro. Ha habido en los últimos 2 o 3 años algo que para mí es positivo, que es una selección muy importante de campos, o sea, dejar aquellos ambientes donde no estaba haciendo un buen negocio, empezar a pensar los campos como unidades de negocio y salir de los malos negocios o de los inestables. Y se están, digamos, lo otro que fue un cambio para mí muy importante es que se pasaron casi todos los valores de referencia a soja de cosecha. Eso cambió mucho en los últimos años, se trabajó mucho y se logró. Estamos todos pensando en la soja de mayo de 2015. ¿Sí? Antes se pagaba con disponible lo que iba a vender en mayo de 2015, hoy estamos, todos tómenlo con lo grueso que estoy diciendo, pero muchos pensando en la soja de 2015 y la referencia de la soja de 2015. Y en realidad pasa más o menos lo mismo con las variedades, o sea, convenios que ayuden a que me dé una mano como productor si el año viene malo y entonces tener un piso de rende necesario para cubrir mis costos más bajos y bueno, compartir un poco de la ganancia si la cosa viene difícil para adelante. Y mucho de gente que se conoce y ver cómo pueden sinergizarse, eso que decía yo del vecino. ¿Sí? Eso, empresa local, arrendando local, hay mucho. Para sumar una cuestión más es que en nuestra zona no se ha logrado con éxito lo que plantea Fernando de posicionar o referenciarlo de la soja nueva, pero lo que sí se ha logrado en forma importante es que gran parte del pago del alquiler se paga a cosecha, que eso es un logro grande en este contexto, ¿no?, de altos costos financieros. Y también que el grueso de los alquileres se resuelve localmente, adhiriendo a lo que planteó Fernando en su presentación. Muy bien, le agradecemos a los disertantes por sus muy buenas presentaciones, tanto a Martín como a Fernando.